Bueno, estamos listos para la entrevista. Ya se encuentra con nosotros Max Santa Cruz, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Max? Bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, Andy. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, la audiencia. Un verdadero gusto estar con ustedes en una jornada que tiene muchísima carga y muchísimas cosas de las cuales vamos a platicar sin duda a continuación. Bueno, hoy es un día en el Congreso bastante ajetreado. Se aprueban las reformas a la ley contra la delincuencia organizada. 129 votos. Y esto genera una pregunta en la ciudadanía. ¿Será que con estas modificaciones el partido Semilla volverá a tener vigencia? ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo que permite al partido Semilla tener esta modificación del artículo 82 es poder enfrentar o encarar una resolución del juez Orellana que sin duda, teniendo una interpretación muy amplia y más desde la parte política que de la parte electoral, pues aplica esta norma hasta ayer o hasta hoy con vigencia y deja también un poco en entredicho, y menciono esto para poder llegar al análisis, a la propia Corte de Constitucionalidad en su resolución, cuando debería haber ordenado que esto fuera un tema atendido desde la instancia electoral y no desde cómo se trató de manejar. Que si esto le devuelve la vigencia al partido, puede ser que sí, pero está pendiente, por supuesto, de que a alguien se le ocurra presentar algún recurso, un amparo en contra de esta modificación del artículo que hoy en día se trató en el Congreso, que sí le da aires y esperanzas al movimiento Semilla de poder reintegrar su calidad y condición de partido político para poder optar, ya no en esta próxima elección, lógicamente con formación de junta directiva, pero sí en la dirección de las comisiones de trabajo dentro del Congreso, sí. Eso sí, e incluso también algunos partidos políticos podrían ver esto como una posibilidad de blindarse a futuro si es que ellos estuvieran en la misma línea de fuego de lo que hoy en día pues, le sucedió a Semilla por razones eminentemente de carácter político. Max, en este caso entonces con lo que nos indica y el análisis previo que realizamos sobre cómo esto puede beneficiar a el movimiento Semilla, también la oposición obviamente no se va a quedar tranquila, ¿no? Algo probablemente estarán ya verificando para poder de esta manera seguir en esa oposición prácticamente y pues dejar atado de pies y manos a la bancada, en este caso, ¿verdad? ¿Cuál cree que puede ser ese papel de la oposición y también cómo favorecería a Semilla el hecho de poder ganar esta batalla? ¿Qué mensaje estaría enviando al resto de bancadas? Vean, hay que definir oposición hoy en día. Al final fueron 127 votos, hubo 23, mi matemática está fallando, 33 que no votaron al final de cuentas por la modificación del artículo. Pocos, es decir, que la oposición como tal es muy diluida. Incluso si ustedes hacen el análisis de las votaciones por bancada, se dan cuenta, por ejemplo, que el partido Vamos tiene 39 votos, 39 curules en el Congreso de la República, 39 diputados, de los cuales 17 votaron en contra de la modificación de la ley y 22 sí. O el Partido Valor, que tiene 10 diputados y de los 10, 3 votaron que no y 7 votaron que sí. Ya vemos fraccionado ahí. Eso es lo que estamos viendo, que la oposición se ha fraccionado últimamente en las decisiones de junta directiva del Congreso, en las decisiones de elección de comisiones, por ejemplo, de postulación y magistrados. Es decir, habrá que ver cómo partimos esta oposición, entre comillas, entre diputados distritales, entre diputados del Estado Nacional y cómo se va quebrando en el espacio esta famosa oposición. Yo soy de la teoría que el propio legislativo como organismo ha generado un oficialismo propio que integra las bancadas que van decidiendo las votaciones por batallas de interés a cada quien. Por supuesto, claro. Y que dentro del legislativo pues se genera una oposición que no necesariamente coincide con la oposición del partido oficial de gobierno y el ejecutivo. O sea, yo pondría esto en 2 o 3 niveles. Es un pastel de varias capas, pero es importante decirlo para poder entender cuáles son las dinámicas legislativas y hasta dónde la oposición, si es que existe, juega en qué temas sí como oposición, en qué número y en qué otros temas, pues realmente es parte del proceso de, por ejemplo, de decisión, como lo ha sido en su momento la aprobación del presupuesto, la posible aprobación del presupuesto de gastos de egresos e ingresos para el año 2025. Ahora, se está hablando entonces de una
oposición que va diluyéndose. Pero entonces automáticamente nos trae a un oficialismo que pareciera que está tomando fuerza y que se va como reagrupando. Pero nuevamente toca definir cuál es el oficialismo. ¿Cuál es el oficialismo? Ahora, te hago esta pregunta y a ver qué surge de esto. ¿Qué sucede con Semilla para realmente analizar cómo logra esto que hoy sucedió? Porque teníamos a un grupo Semilla realmente no tan fuerte, pero las modificaciones y las reformas a la ley del crimen organizado nos da pues otro tipo de análisis. ¿Qué sucede Ahora, con esto? Bueno, si queremos entrar en este detalle, diría que hay un incentivo muy fuerte y es la posibilidad de aprobar un presupuesto del cual seguramente muchos de los consejos de desarrollo, del cual forman parte alcaldes, diputados distritales y otros intereses, ha permitido de alguna manera, y lo digo en el buen sentido de la palabra, lubricar la voluntad de algunos de los diputados, de estos 127 diputados, para poder apoyar. Este no es un tema de inspiración democrática y un viento que viene de pronto a tener esa reflexión. Y que el modelo republicano es lo que está aquí. Esto es algo que viene mucho más allá con otro tipo de incentivos y sin duda el presupuesto es la posibilidad de ser ese incentivo mayor. Y es una política que al final de cuentas es más de lo mismo de siempre. Ese es el tema, que al final de cuentas, aunque no se detalle y aunque algunos diputados, por ejemplo el diputado Rodríguez mencionaba que se había entregado entre 50 y 20 millones de quetzales a cada diputado, usted no imagina que de repente hayan llegado con una maleta de 20 millones a cada diputado, pero si usted hace la matemática de 127 por 20 millones, estamos hablando cerca de 2.800 millones de quetzales, que cuando uno dice pues un monto muy grande, pero si usted lo diluye entre un presupuesto de 153 millones de millones de quetzales, pues realmente es una cantidad menor repartida en obras. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de eso? Pues que realmente ¿quién va a fiscalizar qué? ¿Quiénes van a ser los que van a fiscalizar si la oposición queda reducida, por lo menos en términos de lo que vimos hoy en la tarde, a 33 votos en contra y 127 a favor? ¿Quién va a realmente verificar que la calidad del gasto sea la que se cumpla entre los consejos de desarrollo y las obras que están destinadas a los espacios distritales? ¿Quién va a verificar que el funcionamiento como tal de las instituciones sea el adecuado para las demandas ciudadanas, no las demandas de los 160 diputados o de las bancadas representadas en el Congreso, sino lo que usted y yo nos tenemos de interés de que con nuestros impuestos pagamos el sueldo de los diputados y pagamos parte, lógicamente, del cúmulo de un presupuesto que ya de por sí algunos consideran es exageradamente alto, que va mucho destinado al tema de funcionamiento, que va poco destinado al tema de inversión y que existen todavía grandes sombras, por ejemplo, con la negociación del pacto colectivo entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, el Ministerio de Educación, en donde no sabemos cuáles son las condiciones de lo que se va a negociar y, sin embargo, nosotros pagamos lo que ahí se negocia. Eso yo creo que es hoy en día el incentivo que mueve a estas bancadas o a estos diputados, rompiendo incluso, fraccionando sus propios criterios de partido, y esto lo que pone de alguna manera, nos gusta o no nos gusta decirlo, esa semilla con una acción que lo mete de forma diferente, pero entre la dinámica normal de lo que usualmente ha sido cualquier legislatura. Podemos entender que las motivaciones de esto vienen de decisiones políticas, puede ser perversas de una dictadura de sistema y de fuerzas que querían generar un golpe, sí, pero la solución a ese problema hoy en día encuentra la posibilidad desde un presupuesto. ¿Qué es lo que preocupa? Que a partir de esto tengamos prácticamente la talanquera o la garita de peaje demasiado alta para poder aprobar de aquí en adelante cualquier iniciativa del partido de gobierno, no del oficialismo, del partido de gobierno. Entiéndase ejecutivo legislativo. Y solo termino con esto. Pareciera ser también que existe una diferencia o una velocidad distinta entre lo que podría ser oficialismo desde el ejecutivo y oficialismo bancada de semilla del legislativo. Ahí parece ser que hay velocidades distintas y en este caso se están viendo fortalezas o propósitos diferentes que tal vez le está ganando la batalla la bancada de semilla en el Congreso, que no aparecía en los últimos días, al Ejecutivo y al presidente Arévalo desde el Ejecutivo. Max, tú has dicho en varias ocasiones, ¿verdad?, que las alianzas que pues Semilla ha tenido, el oficialismo o la bancada de gobierno en este caso, en el Congreso han sido pegadas con chicle y vamos proyecto por proyecto. Prácticamente estamos hablando entonces sobre el interés de un presupuesto
que por aquí puede venir entonces el interés de por qué aprobarlo, qué es lo que se puede mover por ahí. Pero ¿qué puede estar de fondo? ¿Qué interés el hecho de apoyar una iniciativa, una reforma, por ejemplo, como esta de la delincuencia organizada para darle vida a la bancada Semilla? ¿Qué puede estarse moviendo por atrás? Porque quisiera que analizáramos un poco esa dinámica de doble proyecto, si lo vemos así. Bueno, sí, es más, yo hace unos días hubiera pensado que algunos partidos no hubieran querido entrar a la modificación de este artículo, porque era la forma de tener un poco más agarrado y reducido a la maniobrabilidad que tendría el partido Semilla, de poder controlar incluso. Más controlado que lo que hoy en día tienen. Pero yo creo que lo que se vieron los partidos, aparte de estos incentivos de que hemos hablado, situados dentro del presupuesto, que puede salir muy caro para el país, es el hecho de que también creo que han visto en carne propia que esta aplicación discrecional de un juez que no tiene un tema electoral, sino que lo mete en una instancia de carácter penal, pues ya pueda revertirse e incluso afectarlos a ellos de cara a un próximo proceso. Recordemos que en Guatemala, tristemente, lo que hemos estado viviendo es un penduleo ideológico de venganzas prometidas de una izquierda, de una derecha, de pacto corruptos, de no pacto corruptos, de golpistas, no golpistas, que no entendemos en qué momento se va a parar en medio, en favor y en función de la ciudadanía, que son los objetivos principales, desde la aplicación de los criterios de una Corte de Constitucionalidad, desde la resolución de una Corte Suprema de Justicia, del accionar de un Ministerio Público, de la forma de ser justos y ecuánimes con todos en el plano electoral por parte de un Tribunal Supremo Electoral. Nos hace falta mucho recorrido a nivel de la institucionalidad democrática y sin duda creo que alguno de ellos, más que por ese espíritu, nuevamente reitero, de democracia y de república, etcétera, han visto la posibilidad de que así como en este momento se aplica o se aplicó este artículo en contra de Semilla, se puede aplicar a muchas de estas bancadas que hoy en día están representadas en el Congreso. Recordemos esta famosa modificación que también estaría esperando ser atendida de la ley orgánica del Ministerio Público para permitir la remoción de la fiscal. Es parte de un acuerdo que en su momento fue una situación casuística puntual de una situación que pretendía proteger a la anterior fiscal y que hoy en día se le revierte a quienes decidieron en su momento apoyar esta modificación a la ley orgánica y hoy en día están viendo cómo regresan al articulado originario. Es que no podemos seguir en esta legislatura y en el ejercicio de la política legislando y actuando de manera casuística y de manera de intereses propios, cuando creo que los intereses deberían de reflejarse en función y en beneficio de los ciudadanos. Y al final de cuentas es el esquema y el concepto de la política en Guatemala. Exactamente. Tristemente. Qué interesante analizar este tema. Bueno, vamos a continuar tratando temas desde el aspecto político contigo, Max, en este espacio que tenemos. Gracias por acompañarnos, que tengas una muy buena noche y bueno, siempre es un gusto tenerte por acá. A ustedes, como siempre, por brindarme el espacio y la oportunidad de dirigirme a la teleaudiencia y ustedes desde casa por abrir este espacio también al análisis de coyuntura. Con esto finalizamos el análisis. Fernando, también es un gusto poder compartir contigo todas las noches y bueno, te deseo una muy buena noche, buen descanso. Muchas gracias, Sandy, qué gusto estar contigo como siempre en estudio y por supuesto, amigo y amiga televidente, trabajamos y analizamos lo que sucede en nuestra Guatemala para ustedes. La mejor de las noches. Vamos a un corte, regresamos con más información.